Codelco. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por las pantallas de Canal 24 Horas. Si bien Chile se mantiene como el mayor productor de cobre en el mundo, este 2023 fue el año con el peor desempeño, sí, el peor desempeño en su producción en más de 2 décadas, empujado principalmente por Codelco, que registró su producción más baja en 25 años. Esto debido, lo hemos conversado, a problemas operativos y también al retraso de sus proyectos estructurales. Ante el envejecimiento de las faenas nacionales y sin nuevos megaproyectos en el horizonte, crece entonces la preocupación en torno al desempeño que tendrá el sector en el corto y mediano plazo, especialmente considerando el peso que tiene en la economía chilena la minería. Ahora, vale la pregunta, digamos, ¿cómo se proyecta 2024 en materia de producción y cómo se ve para este año el desempeño de la estatal de Codelco? Bueno, algunas de las preguntas que estaremos conversando con el director ejecutivo del núcleo minero, Álvaro Merino. Además, en este capítulo conoceremos la importancia de la eficiencia energética en la industria minera, especialmente considerando el consumo eléctrico en este sector, que representa el 8% de sus costos. También revisaremos cómo se proyecta el mercado del litio para este año, considerando el aumento que ha tenido su consumo en los últimos años también. Y como cada semana revisaremos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comenta el capítulo de hoy en ex Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Bueno, y entremos de lleno. Una serie de eventos fueron los que marcaron el desempeño de la industria minera el año pasado, los que llevaron a una disminución relevante en la producción de cobre, alcanzando las cifras más bajas de las últimas 2 décadas. Para entender más lo que está sucediendo con la industria, tanto privada como pública, estamos ya aquí en el estudio con el director ejecutivo del núcleo minero, Álvaro Merino. Álvaro, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación y te felicito por este programa, porque este programa, ¿no es cierto?, es clave para difundir la importancia que tiene la principal actividad económica del país, como es precisamente la minería. Esa es la idea, pues justamente vamos a entrar de lleno, quizás no con el panorama más positivo que se tenía de antaño, un 2023 que, te hago la pregunta, Álvaro, ¿cuáles crees tú que fueron las claves, digamos, que explican un escenario no terrorífico, pero sí preocupante? Bueno, de acuerdo a los antecedentes del Banco Central, la minería el año recién pasado tuvo un modesto crecimiento de 0,5%. Modestísimo. Y cifra que se compara con la caída que registró el país de un 0,2%. Y respecto de la producción minera, y particularmente de cobre, nuestro principal producto minero y de exportación del país, a algo tú ya te referías en la introducción. Tuvo una caída la producción minera de 1,4% y llegamos a 5.250.000 toneladas el año 2023. Es la cifra más baja en las últimas 2 décadas. ¿Y qué explica esta caída en la producción minera? Fundamentalmente, el fuerte retroceso en la producción de Codelco. ¿Cuánto es el peso? Quizás no el número, pero el peso que tiene Codelco en la minería chilena, para entender, porque finalmente, claro, no fue un año de bonanza, digamos, para todas las mineras, pero para Codelco fue un año muy complejo, especialmente complejo. Así es. Bueno, de la producción de cobre, Codelco representa alrededor de un 30%. Para hacerse una idea, imagino. Un 30%. Bueno, pero como decía, Codelco cayó la producción en esta empresa estatal en 121.000 toneladas. Y en el caso de la minería privada, aumentó su producción en 45.000 toneladas. Sin duda que estas cifras son preocupantes. La caída de la producción de Codelco es preocupante. Pero yo diría que hay otro tema que preocupa aún más. Y ello dice relación con que en el periodo 1990-2023, Codelco invirtió 87.000 millones de dólares. Ello medido en moneda actual, es decir, dólares 2023. Perfecto. Y la producción hoy de Codelco, considerando su participación en Anglo American Sur, como también en el Abra, es de solo alrededor de 230.000 toneladas superior a la producción del año 1990. Es decir, la producción de Codelco hoy es un 19% superior a la de 1990. Sin embargo, el sector privado, la minería privada de cobre, en el mismo periodo, 1990
2023, invirtió 150.000 millones de dólares. Ya. Reitero, en moneda actual. Y ello le permitió incrementar la producción desde 400.000 toneladas el año 1990 a 3.900.000 toneladas el año recién Gran pasado. diferencia con la estatal en este caso. Efectivamente, es decir, hubo un incremento de 3.500.000 toneladas. Esto significa, en otros términos, que prácticamente la producción del año 1990 se multiplicó por 10. ¿Y eso por qué? Porque en términos de Codelco, entendiendo también, claro, el carácter estatal que tiene Codelco y las derechos y deberes, podríamos decir, que tiene como una empresa estatal, pero finalmente en el mercado mundial del cobre funciona como una empresa a la par, privada, competitiva, no tiene grandes diferencias, insisto, desde el punto de vista de entrar a negociar, por ejemplo, contratos. Efectivamente, es una empresa más y es una de las principales productoras de cobre a nivel mundial. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, en los últimos años ha ido perdiendo la participación Codelco dentro de la totalidad de la producción de cobre. Y ello, sin duda, que es preocupante. Y es preocupante por la relevancia que tiene Codelco en el país y en las finanzas públicas. Claro, y eso se ve cuando reporta resultados, cuando se hablan de los excedentes, cuando también se habla de la necesidad de eventualmente tener que capitalizar a Codelco pensando en la cartera de proyectos y por sobre todo también en la situación del envejecimiento de las faenas, ¿no? Así es, bueno, ese es un tema complejo, ¿no es cierto? Y una de las razones por las cuales, ¿no es cierto?, Codelco no ha invertido más ha sido precisamente porque el dueño ha capturado prácticamente todos los excedentes de Codelco, en circunstancias que, y eso ha obligado, ¿no es cierto?, a Codelco que para financiarse ha tenido que endeudarse. Y hoy día la situación financiera de Codelco es compleja. Es compleja porque, solo dos datos, los pasivos de Codelco alcanzan hoy, de acuerdo a la información que entregó a la Comisión para el Mercado Financiero al mes de septiembre pasado, alcanzan a 35.000 millones de dólares. Esos son los pasivos totales de Codelco. Ya. En tanto que su patrimonio llega a 11.700 millones de dólares. 35.000 millones versus 11.000 claro, millones. Entonces la relación deuda-capital es prácticamente de 3. Es decir, que por cada peso de patrimonio tiene 3 pesos de deuda. Ese indicador, ¿no es cierto?, muestra el riesgo financiero que es alto. Bueno, el sector privado. Bueno, las principales compañías privadas que operan en Chile, como por ejemplo Escondida, Collahuasi, Pelambres. Respecto de este indicador, la relación pasivos con capital, ¿no es cierto?, es inferior a 1 y fluctúa entre 0,6 y 0,8, cifra que comparamos con 3 de Codelco. Por cierto, que esta situación, ¿no es cierto?, el país debe prestar especial atención respecto a la situación financiera de esta empresa y las autoridades deberán tomar las medidas que la situación amerita para revertir esta situación. ¿Por qué? Porque Codelco es, reitero, muy relevante para la economía nacional y para sus finanzas públicas. Álvaro, yo recordaba ahora, mientras tú dabas datos que son súper relevantes para entender, para dimensionar, para aterrizar la situación de Codelco, las declaraciones que hacía fuera de Chile el presidente del directorio, Máximo Pacheco, ya hablaba de que este año se iba a terminar, iba a haber una recuperación de la crisis de Codelco. Se reconocía que había una situación crítica, crisis, no sé si crítica, pero crisis por de todas maneras, ante estos datos, pero que este año iba a ser un cambio. ¿Tú crees que por ahí va? Bueno, ojalá, por el bien del país. El presidente del directorio siempre tiene que dar una visión optimista de los inversionistas, eso está claro y se entiende perfecto. Obviamente, por el bien del país, ¿no es cierto? Y por el bien de Codelco, esperamos que ello sea así. Sin embargo, lamentablemente, las cifras no muestran aquello. ¿Y por qué digo esto? Porque recientemente, los últimos antecedentes de producción que tenemos de enero pasado, la producción de Codelco cayó un 16,7%. En tanto
que el sector privado aumentó en enero pasado respecto al mismo periodo del año anterior en un 7,1%. Entonces, esperemos que se recupere la producción de Codelco y no siga disminuyendo. Hablamos de cobre, pero creo que también, y en la contingencia nos lleva a hablar de esto, se confirmaba el acuerdo y la adquisición del 100% de la australiana Lithium Power con las pertenencias del Salar de Maricunga, lo que sería entonces hablar ya de lleno de el negocio del litio de Codelco. ¿Cómo ves tú eso ante la situación financiera y ante también los problemas que se generan en el know-how que es el cobre de la estatal? Bueno, yo creo que considerando la compleja situación financiera de Codelco, debe abocarse fundamentalmente a resolver esa situación. Y porque es muy crítica la situación financiera de Codelco y por ello debe destinar toda su fuerza y todos sus recursos para resolver esa situación. Porque si no se toman medidas adecuadas, ¿no es cierto?, esto se va a ir incrementando y deteriorando respecto del futuro. Ahora, y el litio, en los minutos que nos quedan, no hemos concentrado en Codelco, vamos a estar en otras ocasiones también hablando del resto de las compañías, pero pensando en el dato, creo que es súper clave, 30% del peso de la industria minera del cobre es Codelco. ¿Puede ser una alternativa quizás beneficiosa a mediano o largo plazo estar dentro del litio? Hay un mandato, recordemos, hay un carácter estatal de la compañía, pero independiente, muchos dicen, bueno, podría ser una alternativa justamente para ir subsanando esa situación, quizás no toda, pero sí gran parte. Bueno, para estos efectos yo creo que hay que ir al origen. Ya. Y el origen señala, ¿no es cierto?, que la explotación del litio tiene que ser a través de empresas estatales o bien a través de contratos especiales de operación de litio. Sin embargo, yo creo que el país como tal debe dar un paso más. Y ese paso más significa liberalizar al litio. ¿Y a qué me refiero con liberalizar al litio? Ello significa que el litio debe tener el mismo tratamiento jurídico que tienen otros minerales en el país. Como el cobre, el oro, el hierro, etc. Es concesionable, entonces. Efectivamente, que sea concesionable. Y a este respecto te voy a dar un ejemplo. Hagamos abstracción de la realidad por un momento y pensemos si la producción de cobre de Chile, privada, hubiese alcanzado a los 3.900.000 toneladas como se registró el año pasado, si el cobre y los otros minerales, ¿no es cierto?, hubieran tenido el mismo tratamiento jurídico que tiene el litio. Yo creo que la respuesta es clara, precisa y concreta. Claramente no hubiésemos alcanzado esa producción. Álvaro Merino, director ejecutivo de Núcleo Minero, se nos termina el tiempo, pero como siempre un placer tenerte aquí en el programa y hablar de todos estos temas. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Nicolás, y reitero mis agradecimientos por tu invitación y un saludo especial a tu audiencia. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Y vamos a hacer una pausa. Hay más temas, más informaciones que repasamos aquí en Reporte Minero y Energético. No se vayan. La industria minera consume poco más de 30% de la energía eléctrica del país. Si bien su principal suministro proviene de fuentes renovables, el desafío de eficientar su uso es esencial para bajar los costos asociados, que de acuerdo a datos de Cochilco alcanzó un gasto sectorial de 4.661 millones de dólares. Ahora, ¿cuáles son los aspectos a considerar sobre la eficiencia energética en el sector? Lo revisamos en la siguiente nota. De acuerdo a las estimaciones del Observatorio de Costos de Cochilco, la energía eléctrica representa alrededor del 8% de los costos operacionales de la gran minería del cobre nacional. Este sector, además, consume poco más del 30% de la energía que genera el país, por lo que eficientar su uso es un imperativo para la industria. La eficiencia energética es aquella energía que se requiere
para optimizar el consumo de energía, pero en su mínimo. Es aquello que nosotros utilizamos sí o sí, es muy necesario, pero que nos permite mantener un estándar de calidad, de confort, pero con esa noción de que es el mínimo necesario. En términos de industria significa pensar los procesos energéticos minimizando el consumo. La eficiencia energética finalmente es eso, es al mínimo costo posible de la energía poder mantener el confort y la producción que necesiten las empresas o las personas. Cuando vemos realmente el gran potencial que tenemos es en el consumo de la energía. Y en ese consumo de la energía que representa más del 55%. De hecho, si decimos que la energía pesa 80% de las emisiones y dentro de esas emisiones el peso más importante está en cómo consumimos esa energía, la eficiencia energética va a ser fundamental. En el uso de la energía hay un potencial importante. Primero, en un uso eficiente de la energía, ¿no es cierto? ¿Cómo somos capaces de tener un uso eficiente de la energía? Y para eso hay tecnología, ya sea de motores más evolucionados, de sistemas de control, la automatización, ¿no es cierto? O cómo yo controlo el proceso que lo hace más eficiente. Y por otro lado también, a través de nuevas tecnologías y a través de procesos de innovación, buscamos desafiar las fuentes actuales de energía. En los procesos productivos existen diversas fuentes, ¿no es cierto?, de energía, y la innovación en forma sistemática lo que va a ir buscando es probando nuevas cosas para hacer también un uso más renovable de las energías. Durante enero de 2024, la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes de energía renovables no convencionales alcanzó el 42,6%. Si bien el 61,5% del consumo eléctrico minero es de fuentes limpias, aún quedan desafíos relacionados a un menor consumo de la mano de la tecnología y la innovación en sus procesos. Hoy día nosotros tenemos una ley de eficiencia energética que mandata implementar sistemas de gestión de la energía. ¿Y qué son estos sistemas? Son iniciativas de diagnóstico, de auditoría, de examinación de medidas, tal que te permiten identificar potenciales de ahorro. Hoy día las industrias que tienen capacidad de gestión lo tienen que hacer obligatoriamente, y también aquellas que no tienen capacidad de gestión lo pueden hacer porque la eficiencia energética también tiene ahorros en ese sentido. Por un lado, cómo operamos en forma más eficiente y cómo desarrollamos cosas para futuro. En cómo operamos en forma más eficiente, si nos vamos al uso de la energía, ¿no es cierto?, que es un tema muy relevante hoy día para muchas industrias, es un gran foco y de alto impacto. Bueno, cómo somos capaces, ¿no es cierto?, de ser muy eficientes en el uso de la energía. Y por otro lado, si pensamos en cosas de desarrollo hacia el futuro, bueno, cómo transitamos hacia cada vez fuentes de energía más renovables en todo nuestro proceso. Entonces ahí vienen cambios eventualmente en algunos procesos. La demanda de energía va a seguir aumentando, la digitalización requiere centros de datos, los centros de datos hoy son 2% del consumo mundial de energía, ¿ok? Siguen optimizándose. Sin embargo, si no trabajamos sobre la eficiencia energética de una manera rápida, de una manera determinada, entonces no creo que sea la falta de tecnología, no creo que sea la falta de no adopción, simplemente pienso que es la velocidad en la implementación. Y un escenario internacional desafiante es el que enfrenta el mercado de litio, mineral que ha incrementado su participación en las exportaciones chilenas, pasando de 1,1% hace solo 3 años a representar el 8% de las ventas totales. Sin embargo, y pese a las optimistas proyecciones de consumo mundial, su valor por tonelada ha seguido cayendo. Los detalles de cómo funciona este mercado, el del litio, en la siguiente. La transición energética y el avance exponencial de la electromovilidad han vuelto al litio un mineral estratégico y su demanda mundial ha ido en aumento. Esto ha contribuido a que los aportes al fisco chileno del también llamado oro blanco supera el del cobre por segundo año consecutivo. Dado los vaivenes del mercado, ¿cómo se proyecta 2024 para este mineral? Los últimos meses se ha producido un efecto doble, tanto un crecimiento de la demanda menor a lo anticipado, como un crecimiento acelerado de la oferta. En el lado de la demanda, estamos hablando de que los vehículos eléctricos, que son 3/4 partes de la demanda de litio, ha disminuido su velocidad de crecimiento. No es que se haya detenido o se haya contraído, pero el año 2022 aumentó 60%, el año pasado, 2023, aumentó 30%.
El litio es un mineral que se hacen acuerdos entre un vendedor y un comprador y ellos van determinando el precio a cuál van a vender. Y eso va a influir, por ejemplo, si es carbonato de litio, si es hidróxido de litio, la calidad de este, qué tan puro es, y también van a influir temas contractuales como son el largo del contrato, el periodo. Están entrando al mercado nuevos jugadores, nuevas compañías, también nuevas regiones, como es el caso, por ejemplo, del rápido crecimiento que está y va a seguir teniendo Argentina, pero también regiones como África, que está teniendo un desarrollo interesante, empieza a aparecer Brasil en Latinoamérica, que antes no aparecía en el mapa, con lo cual tenemos 5 o 6 años, digamos, de mediano plazo, un mercado va a cambiar rápidamente el mapa de actores en el mercado. Durante 10 a 15 años, el valor de la tonelada de litio oscilaba entre los $7.000 y los $12.000. Sin embargo, en 2022, el precio de carbonato de litio aumentó un 330% con respecto a 2021, permitiendo que los ingresos fiscales totales por el litio en ese año alcanzaran los $5.500 millones. Pese a ello, se proyecta una disminución importante de dichos aportes al fisco, dado los vaivenes del mercado. Por ello, se ha buscado impulsar alianzas estratégicas que permitan seguir aprovechando este boom en el corto, mediano y largo plazo. Hacia 2030 nosotros sabíamos que se terminaba la concesión que SQM tenía en el salar y lo que se esperaba era que la producción alcanzara el cupo máximo que tenía asignado SQM previo a esa fecha. Con lo cual, con este acuerdo, hoy lo que se ha por lo menos delineado en este primer entendimiento es que SQM va a poder producir aún más, se aumentó la cuota de producción. La extracción directa, que es una tecnología que viene avanzando de manera decidida, creo que se va a comenzar a implementar en los salares argentinos y probablemente chilenos en algún punto. En el acuerdo SQM-Codelco no está explícitamente establecido, sin embargo, implícitamente debiera asumirse de que va a ir implementándose gradualmente. Yo creo que todavía falta mucho por definir antes que se concrete esa unión. Hay que recordar que los pueblos originarios no están tan de acuerdo de esta unión, entonces todavía falta mucho como para que esto determine el ambiente económico interno en relación a la producción de litio. Y en otras noticias de la industria, CAP ha decidido incursionar en el negocio de las tierras raras y anunció un acuerdo con Aclara Resource para adquirir el 20% de REE1, sociedad que utiliza la empresa canadiense Empenco en la región del Biobío. La operación va a requerir una inversión de poco más de $29 millones y busca impulsar una asociación estratégica para la producción de tierras raras y productos de valor agregado, elementos considerados críticos para la electromovilidad, las energías renovables y la estrategia global de descarbonización. Así también el Grupo CAP inyectará $3 millones en una nueva alianza con Aclara, RE Alloys SPA, en la que ambas partes serán dueñas de sectores o partes iguales y van a desarrollar productos de valor agregado en base a aleaciones de hierro y tierras raras, las cuales se usan como materia prima para la fabricación final de magnetos permanentes. Capstone Copper ingresó un proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama para optimizar las operaciones y procesos de mineral sulfurado para la faena Manto Verde. El proyecto Manto Verde Optimizado tendrá una inversión estimada de $150 millones y generaría más de 300 empleos directos en su fase de construcción. Con el proyecto se espera aumentar la capacidad de procesamiento de 270 a 320 toneladas al año, apostando a un aumento en su producción de 344 a 410 toneladas al año. Junto a ello, la empresa canadiense proyecta, mediante la optimización, producir un promedio estimado de 2.000 T por año de Codelco, toneladas por año de cobalto en la forma de hidróxido de cobalto o cátodos de cobalto. Esto en base a los relaves generados en la planta concentradora de Manto Verde, que poseen importantes contenidos de este mineral. Esto lamentable, una gran conmoción causó la muerte de una trabajadora de la mina Radomiro Tomic, en este caso Ana Rojas Farías, de 30 años, quien se desempeñaba operando maquinaria pesada. Esto fue el 8 de marzo.
produjo la salida de 2 gerentes. Este hecho y este accidente de la división a cargo del mantenimiento y también de la seguridad de la faena, luego de la huelga anunciada por el sindicato DRT. Según las cifras que maneja el Servicio Nacional de Geología, desde 2022 a la fecha se han registrado 28 muertes en el sector minero. ¿Sabías que la industria energética ya es parte de Exponor 2024? Solicita un ejecutivo y contrata hoy tu stand en el nuevo pabellón de energía, hidrógeno verde y electromovilidad de Exponor 2024. Exponor 2024, soluciones para una industria sostenible, reporte minero y energético, televisión oficial. Y así llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndoles su sintonía, recordándoles que todos nuestros contenidos están en reporteminero.cl y las temporadas, 11 temporadas ya del programa en 24horas.cl. Que esté muy bien, nos vemos, un abrazo grande. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.